Buenas noches amigos de Latinoamérica. Hoy estamos con la presencia de un gran amigo y un gran maestro de la animación como es Javier Prado, ¿no? Con él vamos a compartir todas sus experiencias, todo lo que implica este maravilloso mundo, ¿no? Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido al Laboratorio Animado. Muchas gracias. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Iván. Encantadísimo de estar aquí con ustedes y con todos los amigos que se están conectando. ¿Sí? Así que aquí, démosle. Hermoso. Sí, sí. Vamos, Iván. Bueno, Javier, generalmente empezamos con una pregunta de rigor, ¿no? Y realmente para mí, y creo que para todos nosotros va a ser importante escuchar cómo has ingresado a este mundo. ¿Cómo has ingresado en este mundo? Es de hecho una pregunta interesante. Yo he contado hasta por escrito alguna vez cómo empezó esto para mí. Como todo chico, en algún punto de mi vida veía dibujos animados. Veía muchos dibujos animados. Para mí, los dibujos animados tienen una conexión muy familiar. Los días domingos, mi padre pasaba café, ese café gota a gota, en esas cafeteras antiguas, y la casa se inundaba del olor de café. Yo me levantaba casi sonámbulo y me iba a la sala donde estaba el televisor, donde mi padre usualmente estaba sentado, leyendo periódicos y con el televisor encendido, porque en esos días las tandas de dibujos animados se dan usualmente por la mañana. Entonces yo me sentaba detrás de él en el sillón, me paraba realmente, no me sentaba, ¿sí? Y comenzaba a ver dibujos desde muy temprano. En algún momento de esa etapa donde yo empiezo a ver dibujos animados, recuerdo haber pensado que cuando fuera grande, que me gustaría hacer esos dibujos animados y que de hecho, que cuando sea grande, tenía por meta casarme con Hanna-Barbera, porque pensaba que era una mujer, ¿no? Así que ese fue mi primer pensamiento al respecto de la animación, ¿no? Ese fue mi primer acercamiento. Pasó un tiempo y un día, ¿no? No había, evidentemente, la única manera, lo más cercano, me imagino, para los chicos de esa época, estamos hablando, chicos, entre los finales del 60, me parece, e inicio del 70, la único lugar donde tú supuestamente podías aprender algo de animación en ese momento era o viendo al tío Walter Lantz cuando usualmente contaba cómo se hacían los dibujos animados, o sencillamente a través de Continental Schools, en los cursos esos. Y bueno, yo tengo dos anécdotas muy, no sé si interesantes, pero para mí entrañables. Una de ellas es que de muy chico recuerdo escapándome de casa y cruzando una avenida para llegar a lo que sería el local de Continental Schools, ¿no? Y a la justa creo que llegaba a la vitrina y veía con ambición un maletín de donde afloraba los muñecos de madera estos articulados, ¿sí? Y las lecciones Continental, ¿no? Evidentemente, no, como era niño, no tenía plata para hacer eso, pero las miraba con mucho deseo. Y luego, como que regresando de eso, como si se cerrara un poco el círculo de lo que iba a ser mi vida, en una librería de barrio, que antes las librerías de barrio no tenían útiles escolares, tenían libros, o sea, eran realmente librerías, por eso se llaman librerías. No te vendían tajadores, o sea, era muy ocasional eso, pero tenías libros. Tu barrio tenías librerías que te vendían libros. Y bueno, justo bajando me doy con una vitrina donde había un libro de animación, ¿sí? Un libro de animación. Yo lo vi y me quedé loco totalmente, ¿sí? Porque dije, esta es mi oportunidad. Así que llegué a casa y comencé a contar sobre el libro, a ver si mis insinuaciones se hacía posible que lo compraran. Bueno, me dijeron que no le veían la utilidad al libro. Y dije, bueno, será para Navidad. Para Navidad empecé a hacer campaña temprano ahí por el libro. Que el libro, que regalo en Navidad. Bueno,
Esa Navidad el libro iba en forma redonda de una pelota, ¿no? ¿Sí? No hubo libro. 1 año, 2 años, nada de libros, ¿sí? Hasta que un tío, como debe haber sido muy fregado e insistente, compadeciéndose o aburrido de mí, agarró y dijo, bueno, pues te compro el libro, ¿sí? Espero que te sea útil. Y yo recuerdo haberle prometido, se llamaba Enrique este tío, un tío de cariño, básicamente, ¿sí? Que sí me iba a ser útil, ¿no? Tío, donde estés, ves que funcionó, ¿sí? Me he pasado años haciendo animación, ¿no? Entonces, ese fue un poco el primer acercamiento. Luego, ya estando en el colegio, entro a un primer taller dictado por Procesca Films, ¿sí? Que es la primera empresa. Sí. Perdón, una pregunta. ¿Cuál era el libro? El libro. A ver, hice un artículo inclusive sobre el libro, que lo tengo por aquí, mi primer libro de... No, si te acordás. Sí, ahorita lo consigo. Dame un segundo. Y donde cuento justamente esto que les acabo de relatar, quizás con un poquito más de detalle, porque no quería aburrir a nadie, ¿sí? Sí. Evidentemente el libro era un Aprenda dibujo animado y humorístico, se llama el libro, y el autor es Ramón Campero, ¿sí? Editorial Albatros, ¿sí? Y es un libro que copia más o menos las lecciones del libro de Foster, que es un poquito más antiguo, ¿sí? Que es una traducción, algo un poco libre, ¿sí? Pero que yo me leí enterita, ¿no? Y con lo que, digamos, le di play a mi amor por los libros, como pueden ver, no, con el otro lado, el otro lado, el otro lado, ¿no? Donde tengo libros, porque, claro, tú cuando creces sigues siendo el mismo niño de antaño, esa es mi teoría. Y todo lo que te faltó, tú en tu crecimiento lo llenas. Por eso yo he llenado mi vida de animación, he llenado mi vida de libros, he llenado mi vida de juguetes, ¿sí? Porque en el Perú del 70, 80, siempre fue un país carencial, ¿sí? Donde decir que iba a estudiar animación era más o menos como meterte, qué sé yo, pues, ¿qué podía ser comparado? No sé, pues, en lo actual. No tendría idea, y no quiero comparar con nada, pero, en fin, era totalmente carencial, y era una locura que un niño saliera con eso, o sea, eras de psiquiátrico, ¿no? De hecho, como decía, en el colegio yo ya empiezo a estudiar, ¿sí? Animación. Mis profes fueron Pedro Vivas, Carlos Morán, Lidio Sotomayor, César Chávez y otros más, ¿sí? Y yo no había terminado ni el estudio y me pasaron a mis primeras prácticas, digamos, preprofesionales, haciendo un mediometraje, haciendo intermedios, o sea, breakdowns e intercalados, en un cortometraje llamado Miguel Grau. Era un cortometraje de 30 minutos. Ese cortometraje nunca llegó a exhibirse, ¿no? Pero digamos que fue una experiencia interesante. Fueron mis primeros acercamientos, ¿sí? También, lo tengo que decir, porque le tengo también un cariño y un agradecimiento especial a Walter Fournier, ¿sí? Que a la sazón estaba ya en Lima y él tenía un pequeño taller de stop motion, ¿sí? Al costado de un canal, ¿sí? Y que también tuvo la amabilidad de en algunas sesiones mostrarme todas estas cosas internas, ¿no? Y es así que terminaba el colegio, pero yo ya estaba haciendo algunas prácticas de animación, ¿sí? Y por supuesto, como mucha gente, tenía unos padres que querían que yo, evidentemente, no me dedicara
a los dibujitos, ¿no? Porque pensaban que iba a terminar haciendo pues retratos en la vía pública, una cosa así, ¿no? Cosa que no me parece mal a estas alturas, ¿ah? ¿Sí? Pero que para ellos era como decirme, mira, ¿no? Así que, un poco por eso yo entré a estudiar Derecho y Ciencias Políticas, ¿sí? Y fui un buen estudiante, muy aplicado a Derecho y Ciencias Políticas. Yo tengo mi promo de Derecho y Ciencias Políticas, es una cosa increíble, ¿sí? Pero evidentemente mi trabajo, a lo que yo siempre tiré, fue la animación, ¿no? Así que el derecho y la ciencia política se volvieron casi un hobby para mí y mi trabajo real, porque empecé a trabajar en eso ya desde el año, bueno, 78 hice estas prácticas, desde el 80, digamos que yo ya estaba en condiciones de valerme por mí mismo, pude hacer al menos unos ya para ese momento unos 6 cortometrajes. Firmé por primera vez como director a los 16 años de un cortometraje que se llamaba Diarreíto. ¿Sí? Sí, Barco. Sí, trataba de prevenir a los niños pues de las diarreas producidas por caries. Un tema así muy acucioso, ¿no? ¿Sí? Y nada, y un poco así empecé, ¿sí? Y digamos que yo vengo de la vieja escuela, ¿sí? Y en algún punto viví y vi todos estos cambios, ¿no? Del pase de la cinematografía al vídeo y de ahí de la aparición de las computadoras, ¿no? Lo que de verdad fue interesante y lo que sí me gustaría y me encantaría olvidar es la etapa del video. Y la etapa del video fue un desastre para la animación. Un desastre. Perdías profundidad de campo. Cuando pasabas el video perdías generación de color. La gente con la que hacíamos comerciales no querían filmar animación porque decía que sus cabezales se gastaban. Y efectivamente parece que se gastaban sus cabezales y han invertido unas cantidades inconmensurables de dinero, ¿no? Así que no querían saber nada con la animación. Así que, bueno, todavía los que hacíamos algo de animación trabajamos con cámaras con cámaras de 16 milímetros. Yo usualmente casi de los 13 cortometrajes que realicé, utilizamos una cámara alemana Cabrenja de 35 milímetros, la cual, la cual yo aprendí a desarmar y armar con la luz apagada, porque a eso llegaba tu instrucción, ¿sí? O sea, tú tenías que poner la película a oscuras y reemplazar por la otra totalmente oscura. Y sabías retroceder y sabías manejar, no sé cómo la llaman por ahí, pero nosotros utilizamos la tituladora, que mucha gente la asocia con la multiplano, ¿sí? No, claro, sí, ¿correcto? Sí, sí. Y hasta con pantonera y con todos los chiches que tenía que tener ese tipo de cosas, y aprendí a usar luz, o sea, a usar el fotómetro para medir la intensidad de luz, ¿sí? Y pasé por todas las etapas de la producción, pinté fondos con óleos, con pastel, y en cartulinas, y pinté acetatos, y sequé acetatos, ¿no? Y no solamente animé, sino que saqué intermedios, hice storyboard, hice todo lo que pude hacer, porque vivía fascinado con lo que estaba haciendo. Nada me parecía un trabajo pequeño ni nada, sino cada cosa que hacía en el proceso de producción me parecía fascinante y un aprendizaje nuevo, ¿sí? Entonces, era pues de los chicos que de estudiantes pues se iba a 10 de la noche, 11 de la noche a su casa, ¿no? Ya habían puesto un letrero, se busca en mi casa, ¿sí? Y mi perro me ladraba cada vez que me veía porque ya no me reconocía. Entonces, de verdad, fue un gran aprendizaje, ¿sí? Voy a decir también, por otro lado, que fue un aprendizaje del error. De ahí yo aprendí que la animación
tiene tanto de talento por un lado como de trabajo y de error. ¿Sí? Me equivoqué bastante, me equivoqué suficiente, ¿sí? O sea, metía la pata constantemente y luego veía los errores y los horrores y se me caía la cara de vergüenza y trataba de aprender algo más para poder solucionar. Cosas tan sencillas como a veces caminatas, giros de cabeza, o sea, cosas que ahora a los chicos en clases yo les enseño desde el timing, pasando por los follow, por todo ese tipo de cosas. Hola, Jorge, hola. Todo ese tipo de cosas, ¿qué pasaba? Date cuenta, cuando nosotros hacíamos tradicional, y esto es loco y a algunos les va a parecer loquísimo, las pruebas que nosotros hacíamos, que filmábamos en papel, las filmábamos en papel cuadro a cuadro, ¿no? Y las mandábamos a revelar. Pero ¿qué pasaba? Yo te había dicho, el país de aquel momento era un país eh, carencial. Entonces mandábamos a revelar las pruebas de animación a Argentina, ¿sí? Que era lo más cercano que hacían ese tipo de revelados. Y podía pasar un mes o 2 meses a que las pruebas regresen aquí al Perú. Entonces, cuando tú veías tu toma, pasaba dos cosas. Una, que ya ni te habías acordado que habías hecho, ¿no? Y dos, que era como que muy difícil el aprendizaje en ese momento. Ustedes no saben la bendición que es que tú hagas ahorita en digital la toma y le pongas preview y puedas ver si está funcionando, ¿sí? Porque eso es pasarse, hola, hola a todos, estoy viendo por ahí, me están llegando los comentarios, hola a todos, bienvenidos. Eh, entonces, de hecho, lo digital optimizó mucho todo el proceso de producción y el proceso de aprendizaje, ¿no? Como les decía, yo no quiero hablar de video. Sí. Le fue muy bien a mucha gente en video, se volvió videasta. Fue un salto tecnológico, pero no fue un buen salto para la animación. Hubo como un quiebre, como una desocupación. Justamente por eso yo pasé de hacer cortometrajes para el cine a la publicidad, ¿no? Y empecé a hacer publicidad como loco, ¿sí? Y recuerdo estar haciendo producción ahí. Yo tenía muy buenos profesores, amigos, colegas, maestros, Benicio Vicente, Sadi Robles, Pedro Vivas, ¿no? Que instalaban sus pequeños talleres y fue exactamente Sadi Robles como que el primero que trajo una computadora Commodore, ¿ya? Con la cual se podía pintar lo que tú filmabas, ¿no? Y era, wow, wow, ¿no? ¡Qué increíble! ¿Sí? Así que lo probamos con un comercial de Caldos Nor, que es esos cubitos de carne que se echan a la sopa para condimentar, ¿sí? Y lo pintamos, ¿no? Con lo que nosotros llamábamos en ese momento volumetría, ¿sí? ¿Cuánto le había costado una inconmensurabilidad de plata? ¿Sí? Pero ahora, estamos hablando del año 96, 95, 96, ¿no? Y junto con esa computadora, ¿no? Vino el miedo, ¿no? Porque todo el mundo de pronto dijo, no, es que las computadoras tienen un botón que dice aprieta acá y se anima, ¿no? Las computadoras van a venir y arrasar y matar a todos los animadores y ya no va a haber trabajo, no va a haber chamba. Es terrible, no dejemos entrar a las computadoras, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿no? Para suerte nuestra y de nuestra sobrevivencia, porque nosotros como animadores tenemos la mala costumbre a veces de comer, de pagar renta y eso, la computadora, al contrario de perjudicarnos, hizo que hubiera más animación y que actualmente haya carreras de animación, que el mundo, el medio, el entretenimiento en general, pues la cuota de animación haya aumentado, de todo tipo,
O sea, esto ha sido, sí, una Commodore. Creo que costaba en lo que sería el equivalente a $500,000 de soles actuales. Y bueno, lo cierto es que el primer beneficio que tuvo la llegada de la era digital fue que la reducción del costo se redujo hasta en un 60% y los tiempos de producción se aceleraron en esa misma proporción. Por lo tanto, ¿pero qué había pasado? Como les había contado, ese asunto del video había diezmado a los animadores. Hasta ese momento, ahí está gracias por la, ahí está, sí, así era, ¿ya? ¿Correcto? Y ahora, esta es como que la precursora de las Mac. Las Mac se reputaron y, de hecho, cuando yo empecé a dictar clases, ¿sí? Eso lo cuento como anécdota nada más. Yo empecé a dictar clases en Infinity, que era más o menos lo que sería luego el 3D Max, ¿sí? O sea, y lo que yo recuerdo de esas computadoras que tenían la tarjeta más estable, más preciosa y la que te podía mandar mejor info de calidad a los videos, ¿no? Recuerdo mucho eso. Por supuesto que dibujar con mouse no era la voz, pero sí se podía montar en tus planeadas, ¿no? ¿Sí? Pero terminabas con unas tendinitis del diablo al final. Siempre, siempre así. ¿Sí? O sea, he pasado por, como digo, por todas. ¿Sí? Y todo lo he considerado un aprendizaje valioso e interesante, ¿no? Siempre me ha parecido, y me parece aún, que cuando tú asumes la idea tuya, por más loca que parezca, que quieres ser animador, ¿sí? Y que esto evidentemente no involucra cantar en bingos ni en polladas, te das cuenta de que tú te vuelves en un artista totalmente integral, ¿sí? De que tú tienes que ser como era Leonardo da Vinci, estar interesado en todo. Cada cosa te suma, saber de música, saber de matemáticas, saber de física, saber de arte, saber de dinámica. Todo lo que tú aprendes, a final de cuentas, lo vuelcas en la animación, ¿no? Lo vuelcas a la animación. Y entonces, hay que tener un poco, aunque suene loco, el espíritu de los hombres de la Edad Media. Esa gana de un conocimiento universal. Como animador, uno no debería estar como que negado a ninguno de estos conocimientos o atributos, porque al final, de verdad, todo suma, ¿no? Todo suma, ¿sí? Os voy a dejar que pregunten, porque por algo están acá, ¿no? Está súper interesante. Es como un poco de historia, porque también es el contexto, ¿no? De toda esa evolución, que en realidad a veces la nueva generación no se da cuenta, ¿no? De que esta carrera o esta industria en realidad animada viene de hace mucho tiempo y se fue construyendo y fue evolucionando, más que todo cambiando herramientas, porque creo que las bases también son las mismas. Eso también quería preguntarte, ¿no? Que ahora estabas hablando esto de todas las disciplinas que se unen, como que los conceptos teóricos y técnicos del arte, digamos, de pintura, de color, de movimiento, ya viene desde antes. O sea, como que no, para mí creo que eso sí sigue manteniendo, y creo que ahora son las nuevas herramientas. Si querés contarnos un poquito más de eso, ¿no? Para diferenciar aprendí a usar Photoshop y que ahora sé pintar, ¿no? Es como totalmente diferente el concepto. Sí. Ya. Como ustedes saben, yo estoy de hace unos años entregado casi, digamos que un 70% a la educación, ¿no? Y en las primeras clases, una de las primeras cosas que yo trato de comunicarles, de contarles a los chicos, es que hay una gran diferencia entre el conocimiento de la animación y las herramientas tecnológicas, o las herramientas en general, ¿no? De hecho, yo les pongo un ejemplo sencillo, que cuando alguien aprende animación,
esos conocimientos de animación se te quedan aquí en la mente. O sea, tú los aprendes, los incorporas, ¿sí? Cualquiera que sea esto, cualquiera que esta sea la currícula, lo que el alumno debe hacer es aprender animación. Yo, si tratara de enseñarte animación, no trataría de enseñarte, por ejemplo, decir, te voy a enseñar animación con este lápiz, con esta mina de acá, que tiene un borrador incorporado en esta punta y una mina negra. ¿Sí? ¿Qué es lo que mucha gente hace? O sea, te dice, te voy a enseñar animación en 3D Paint, te voy a enseñar animación en 3D Max, te voy a enseñar animación en Maya. Pero eso no es enseñar animación, porque ¿qué va a pasar con esta gente? El día que se les apague la luz, dejan de ser animadores, ¿no? Entonces, las tecnologías han cambiado para bien, pero siempre siguen siendo herramientas. La expresión, el sentido, el alma de la animación, aquello que uno tiene, lo tiene por dentro. Es un conocimiento que tú incorporas y que a veces es muy difícil de trasladar, ¿sí? Es muy, muy, muy difícil de trasladar, ¿no? Entonces, aprender de arte, de composición, parecen como valores totalmente que son la columna vertebral, y de hecho lo son, pero siempre hay que estar abiertos a los nuevos conocimientos y a las nuevas posiciones. A mí me encanta la idea a veces de romper mis propios esquemas. Trato de nunca dejar por sentado algo, ¿sí? O sea, decir que ya esto es así y no puede ser de otra forma. Siempre hay una manera distinta. Igual en cuanto a lo estructural y fuerte en animación, es tanto la técnica de animación, el hecho de poder producir acting, timing dentro de un personaje, como la parte narrativa. O sea, sin la narrativa, sin la idea final de que yo te puedo contar una historia con esto, la técnica de animación, los 21 principios de animación, no los 12, los 21, y todo el acting que le puedas provocar o proveer al personaje, no serían nada sin que una buena técnica narrativa, sin que aquel que hace esa animación no sepa contar una historia, ¿no? Entonces, yo creo que va un poco por ahí el asunto, ¿sí? Bien. Genial. Buenísimo. Ahí te preguntan, Javier, por el chat, una pregunta, ¿usted me recomendaría estudiar animación si quiere ser artista conceptual y de storyboard? Ya. A ver. Si vas a trabajar como artista conceptual de una película en general, así en general, yo siento que aparte de darle duro a la parte artística del dibujo, tu asunto es con la cinematografía, con el lenguaje audiovisual, ¿sí? Si vas a trabajar en storyboard, tú tienes que saber narrar una historia, ¿sí? Tienes que saber narrar una historia. Y si lo haces bien a través de dibujos, pues, excelente, ¿no? Que si quieres hacer el storyboard por animación, sí, yo me veo obligado a decir que sí, tienes que tener algún conocimiento de cómo es el pipeline de producción, cómo se produce una película de animación y en qué lugar del mundo de la animación está situado y cuál va a ser tu tarea hacia lo que recibes en cuanto al guión, al script, y cuál va a ser tu tarea en cuanto a lo que vas a dar para el animador, ¿sí? O sea, Saludos, Oscar. Si el asunto es eso, o sea, que es un storyboard de animación, la storyboard de animación cumple ciertos requisitos, ¿sí? Aunque bien visto, de verdad, un storyboard, un real storyboard, debería ser lo suficientemente técnico para que tú, bien, plantes una cámara y pongas actores vivos o plantes un par de buenos personajes en dibujo y también los hagas actuar, ¿no? Entonces, sí, el lenguaje audiovisual y una cabal comprensión del medio y la meta a la cual quieres llegar me parece imprescindible, ¿sí? Ahora, estudiar animación, tenemos, en el caso de la carrera de animación digital en Toulouse, tenemos los cursos, ¿no? Tenemos los cursos.
Y me imagino que otras escuelas, ¿sí? Que ya están siendo muy reconocidas en la región, ¿sí? Tanto en Argentina como en Chile, que están ya ganándose por mérito propio sus lugares, ¿sí? También los tienen. Así que podrías evitarte. Hay mucha gente que le encanta decir, de verdad, en los grupos de animación me vuelve loco. Yo jamás he contestado una pregunta de esas, pero entra el chico, el novato, el joven, y lo primero que pregunta es, hola, soy fulanito de tal, recién estoy empezando en animación. ¿Qué software me recomiendan para aprender animación? ¿No? Y yo digo, oh Dios, ¿no? Es tan largo de explicar, ¿sí? Pero tan sencillo de comprender. Más ¿sí? que un software sería un libro, ¿no? O varios libros en realidad. Varios libros, de verdad, sí. ¿Sí? Ivancito, estás calladito, amigo mío. Sí, ahí tenés, Javier, una pregunta. ¿Qué me recomendaría si quiero ser director de arte y guión? ¿Sí? Director de arte y guión. Romperte el alma estudiando. ¿Sí? Tienes que tener el conocimiento total, cabal de toda la producción. ¿Sí? O sea, tienes que estar inmiscuido y saber qué contestarle a cada persona. ¿Sí? La línea no está funcionando, no está creando la sintonía que debería ser, el color no coincide con el fondo, no contrasta o contrasta demasiado, el parallax no está funcionando, ¿cómo lo solucionamos? Tú como director tienes que tener la solución para todo. Todo el mundo va a voltear a ti cuando haya un problema y tú tienes que estar totalmente dispuesto a resolverlo. Por otro lado, si trabajas en dirección y la tarea del director es muy importante, disculpen que sea como una especie de clase, ¿no? Pero, ¿qué es importante del director a final de cuentas? Por un lado, poder absorber esas cuestiones técnicas. O sea, tú tienes que tener la respuesta. Por otro lado, tienes que saber conducir un grupo, ¿sí? Tienes que saber conducir el grupo. Los grupos jamás son iguales, los proyectos jamás son iguales. Y tú tienes que saber adaptarte a ellos. Tú tienes que tener una cabal comprensión de inclusive cuánto ganan esos chicos, si están cansados y cuáles son sus ventajas y cuáles son sus debilidades para poder guiarlos en el trabajo. Y luego, lo más claro es poder expresar tu visión. ¿Cuál es tu visión del trabajo? ¿Sí? Y evidentemente que esa visión usualmente se debe ajustar a la historia, al guión, a la personalidad, a las características de los personajes. Y tú tienes que saber comunicársela a la gente que trabaja contigo. ¿Sí? Tienes que ser sumamente claro. Director gritón, director que piensa que basta con decir no lo hagas así, hazlo de este modo y no lo hagas así, está haciendo dirección, no está haciendo dirección, está haciendo productor en línea o director que te está encima tuyo respirándote en la nuca, ¿sí? Diciéndote ya. Lo único que está haciendo es ocupar puestos que no debería. El director debería realmente limitarse a eso, a poder plasmar la visión. A veces no es visión suya. Eso es interesante de saber, ¿sí? A veces no es la visión tuya, es la visión de otro, ¿sí? Es la visión de otro y tú tienes que hacerla tuya, entenderla, comprenderla para poder trasladarla, ¿sí? O sea, no puede ser una versión de parte porque, imagínense, el guión empieza, digamos, de un libro. Y alguien dice, es buena idea, cojamos el logline de esta trama y convertámoslos en un guión adaptado para animación. Correcto. Ya tienes una segunda versión. Viene de pronto de la adaptación del script,
la gente de Storyboard dice, bueno, voy a coger lo más interesante y le voy a dar un punto de vista así, más cinematográfico, más por aquí, corto acá y acá, ¿no? Y tienes algo, una tercera versión. Luego viene el de layout y dice, bueno, pero con los tiros de cámara yo quiero expresar esto y esto. Y al final de cuentas tienes mucha gente pensando de manera distinta. Si no ha habido un director que lleve toda esa parte de la pre, al final de cuentas esto se va a ver liberado que cada animador haga lo suyo o cada animador interprete una parte distinta al storyboard. Y a veces en storyboard son 2, 3, 4 patas los que están haciendo el trabajo. Entonces eso se volvería un caos y no se llegaría a ningún sitio. ¿Los escucho? Sí, sí. Es que en realidad, Javier, perdón, eh, yo siempre he creído que la dirección es un mérito que se logra, ¿no? Y veo que mucha gente joven lo ve muy fácil, ¿no? Desde el punto de vista del jet set, ¿no? O sea, director, wow, cuando en realidad es un trabajo, tiene su mayor trabajo que el resto de la gente, ¿no? Entonces, eso es lo que a ratos la gente no entiende, ¿no? De que en realidad el ser director es un mérito, pero un mérito que implica demasiado trabajo, ¿no? Y hay muy poca gente que lo puede encarar. Sí, a ver, nada, me has hecho reír un poco porque no sé si ser conveniente o no. Yo siempre he sido bien pesadito, ¿sí? Pero lo cierto es que yo a ver, de un par de años, de 3 años a esta parte, he visto que han comenzado así a salir directores por todos lados. Director, 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 ¿no? Y entonces digo, wow, ¿qué tal? O sea, ahorita hay más directores que animadores. Todo el mundo es director, ¿sí? Todo el mundo, o sea, se reparte en dirección así, como quien reparte billetes, ¿no? Y nada, que me parece que quien está más centrado, quien está más en conocimiento de cómo se va a producir esa persona y sabe guiar, esa es la persona que debería de llegar a hacer dirección, ¿no? No debe ser tan gratuito, ¿sí? No debe ser tan gratuito. Y siento eh, que el director es el que debería estar más enterado, es el que debería ser la carne y sangre y el corazón del proyecto, ¿sí? Inclusive debería estar dirigiendo cuando está dormido, ¿sí? O sea, y mantener la visión, ¿sí? Ahora, eso también por otro lado, y respondiendo a una pregunta a lo que cuenta Sid Cruz ahorita que estoy viendo ahí, es cierto, tú tienes que ser permeable, pero el grado de permeabilidad de consejos y de ideas frescas se da en un momento oportuno del pipeline, que es la preproducción. En la preproducción tú escuchas a todo el mundo, ¿sí? Vas y de hecho llamas a tu tío, a tu primo, a la vecina, ¿sí? Y los sientas y les haces ver de repente la animática, el storyboard, y les preguntas, ¿qué tal? ¿Qué les parece? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Qué personaje te simpatiza más? ¿Qué personaje te simpatiza menos? ¿Sí? Y luego, con eso, con la vista de alguien que está fuera del proyecto, tú vas cerrando el proyecto, vas cerrando ideas y vas corroborando que eso va funcionando, ¿sí? Habría que tener una experiencia pues constante, continua. Por suerte, las producciones aquí en Latinoamérica han comenzado a tener ese sesgo de que ya hay más gente que está produciendo constantemente, que está produciendo proyectos, pilotos, series, largos, y esa gente es la que a final de cuentas debería ser llamada para hacer dirección, ¿sí? Porque cuentan con el suficiente entrenamiento. No hay una escuela neta de dirección, pero evidentemente tu educación puede servir de mucho, ¿no?
si has hecho lenguaje de cine, si has hecho acting, teatro, si has hecho, qué sé yo, lo que tú quieras, pero de tener ese bagaje, ese background previo, ¿sí? Una pregunta que te hacen acá en el chat también, Javier, sería una pregunta en general. ¿Cuál sería su mejor recomendación al momento de desarrollar el Foley y audio en una producción animada? Bien. Desarrollar el Foley y audio de una producción animada. Bueno, el Foley es una parte de mis partes favoritas, ¿no? Lo primero que hay que determinar dentro de una producción animada es, ¿vas a usar un Foley natural o vas a usar un Foley creado artificial o incidental, mejor dicho? ¿Correcto? ¿Por qué separar entre Foley natural e incidental? Pongo un ejemplo. El Foley que se hace, por ejemplo, en Los Simpsons es un Foley natural. O sea, quiere decir que los pasos suenan como los pasos, los disparos suenan como los disparos, y en cambio, en el Foley incidental, ¿sí? En el Foley incidental, estoy haciendo cosas, chicos, no se preocupen. No me... En el Foley incidental, tú lo que tienes que hacer es crear los sonidos, ¿sí? Entonces, digamos Ahí están los sonidos. te consigues, por ejemplo, un par de maracas, ¿sí? O haces correr a alguien. ¿Sí? O haces caer la lluvia. Entonces, digo, a mí el Foley siempre me divirtió por eso, porque es una de las partes más creativas, o sea, ¿cómo logro hacer que suene las alas, ¿no?, de un dragón que no existe? ¿Sí? ¿Cómo hago sonar a alguien que le están arrancando el corazón? Y entonces, claro, tú tienes estas dos soluciones, que uno, que lo tomas un poco así a lo divertido, ¿no? Y haces un sonido incidental, o lo tomas como algo más natural, ¿sí? Y de repente te consigues que medio kilo de bistec, claro, lo reutilizas después porque el bistec está caro, y lo estampas contra una pared, un vidrio, y de repente utilizas apio y quiebras el apio para simular el sonido de las arterias quebrándose mientras te están arrancando el corazón, ¿no? O haces hueco a una sandía y con eso produces la sensación eso líquida de meter la mano, ¿no? Pero esos son sonidos, digamos, que suenan como naturales, ¿correcto? Ahora, evidentemente, esto pasa por una organización, por un guión de Foley, así como hay guiones para cada una de las acciones, ¿sí? Hay una escaleta solamente de acciones, hay un guión de Foley, de sonidos, de efectos especiales. Ahora, yo siempre recomiendo tener los Foleys, o sea, mejor dicho, todos los efectos sonoros y las voces previas a la animación, porque eso te permite marcar, ¿sí? Ahora, y en cuanto a la música, que seguramente se ve la segunda pregunta, es que lo que se hace es tener siquiera una base rítmica, lo que a veces los músicos le llaman al menos una maqueta, ¿sí? Una maqueta que te dé la base rítmica, y con eso tú ya como que puedes trabajar hasta los keys, o sea, los puntos claves de la animación, ya puedes tener una guía, mientras que el compositor va arreglando todas las cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces yo afrontaría de eso, primero haciéndolo, a ver, yo creo que una vez teniendo el storyboard ya pueden uno perfectamente trabajar la grabación de voces y el Foley. Y tener ya para ese momento la primera maqueta sonora, ¿sí? ¿Sí?
¿correcto? Sí, no, es súper bacán, ¿sí? Con los chicos hacemos ensayos, le damos un minuto de una película de la época silente de Disney, por ejemplo, y los retamos a que les pongan sonidos. Y de verdad es muy divertido, ¿no? Y lo hacen muy bien. Yo creo que es esas cosas que tiene la animación, por eso yo vivo enamorado de la animación. O sea, cada día es una aventura, ¿sí? O sea, es una aventura porque tú nunca sabes cómo va a funcionar hasta que lo logres. Y vuelvo a repetir algo que me gustaría dejar bien marcado para la gente que hoy día nos está acompañando y a la cual les mando un abrazo y las gracias por estar ahí. La animación usualmente se trabaja sobre errores, ¿sí? Un error, dos errores, pero esos errores son los peldaños por los cuales nosotros vamos superando y aprendiendo y mejorando. Entonces, cuando uno hace un cronograma de producción, siempre debe tener un tiempo de prueba, de test. O sea, dentro de cualquier tiempo de producción, uno debe tener asegurado, no sé si una semana, o un día, o dos, para probar y ver cómo funciona. ¿Sí? No todos somos Blink Clean y podemos botar la toma hecha a la primera, ¿no? La mayoría de nosotros trabaja muy duro, es muy arduo, probamos, hacemos RAF una vez, no funciona, dos veces, no funciona, tres veces, vamos arreglando, separamos en capas, ¿no? Hacemos acting para probar, hacemos miniaturas para ver cómo moverlo mejor. Y quien crea, por ejemplo, de que se ahorra tiempo no haciendo miniaturas para probar los keyframes previamente, o no haciendo un acting grabándose, o teniendo un espejo. Eso era lo típico de los animadores clásicos, un espejo, ¿sí? Yo siempre tengo un espejo. ¿Por qué? Porque evidentemente para hacer los actings tengo que mirarme, porque tengo que tener una muestra de cómo funciona. Yo sé cómo se mueve mi cara, y todo el mundo cree que funciona como se mueve mi cara. Pero yo estoy totalmente seguro que el 100% de gente no sabe cómo se levanta. O sea, qué músculos, qué pie pone primero, cómo mueve el tronco, qué genera el dinamismo, la fuerza, el impulso, ¿sí? O sea, ¿dónde está la anticipación? ¿Sí? ¿Dónde está la dinámica? ¿Cuál es el movimiento líder? O sea, si se lo plantean así, aunque todo el mundo lo hace, difícilmente alguien lo comprende, inclusive los animadores. Entonces, es parte del trabajo del animador tener estas etapas previas donde uno planifica. Toda esa planificación que parece un desperdicio de tiempo para muchos, que pueden pasar entre 6 a un año, 2 años, va a servir para que luego todas las preguntas sean contestadas, ¿sí? Y el animador pueda trabajar tranquilo sabiendo a qué va, ¿sí? Tú te evitas eso porque te parece insólito pagar porque hagan bocetos y entonces vas a tener problemas. Porque cada uno se va a mandar por su parte, todo el mundo va a tener soluciones de cómo se doblan los brazos y es por eso que existen las Biblias de producción, ¿sí? Pero nada, como digo, hacer animación es un trabajo gratificante, pero es un trabajo, es algo esforzado, ¿sí? Claro, hay mucha gente que corre hacia la carrera de animación porque está huyendo de hacer química, física o matemáticas, ¿no? Pero se da cuenta que al final de cuentas aquí andamos en lo mismo o peor, ¿sí? Entonces, claro, tienes que tener vocación, tienes que ser intrigado. Ya la gente no utiliza el término vocación, pero el término de vocación, y yo lo tenía muy entendido, es el advocatus, ¿sí? O sea, el llamado que te hace, el que te hace tu corazón, aquello para lo cual has sido hecho, para lo cual eres capaz de lograr y conseguir. Entonces, muchos son los llamados, pocos son los escogidos, dice la Biblia, pero es cierto, o sea, hay un llamado y a veces no funciona. Y eso no está mal. O sea, no está mal que inclusive no funcione. No está mal. Llegaste, por ejemplo, a la carrera
y la carrera no funcionó contigo, porque de repente tu inclinación más está en la narrativa y puedes hacer cómics magníficos, puedes hacer novelas gráficas increíbles, ¿sí? Puedes hacer comisiones de furries, ¿no? Los chicos saben. Ustedes ya están un poco viejos para esas comisiones, pero ellos sí saben, ¿no? Y les funciona magnífico, ¿no? Pero, y no está mal irse de la carrera, pero también está bien tomarla como un reto y decir, bueno, ya me golpearon la primera, pero voy por más, ¿sí? Me equivoqué, pero puedo arreglarlo y voy por más, ¿sí? Y aquí es eso, el temperamento, llámenle porfiados, pero a mí me gustaría llamarle gente que ama lo que hace y lo hace con pasión, ¿sí? Si tu trabajo, como dicen, si tu trabajo no lo haces con pasión, busca otra profesión, ¿no? ¿Correcto? Totalmente. Dale, yo sigo hablando, ya saben, si no me callan con preguntas. Yo... excelente, excelente. Mirá, ahí tenés una pregunta, Javier, que tiene que ver con esto de si tiene futuro estudiar animación en Perú. ¿Tiene futuro estudiar animación en el Perú? Sí, tiene la... nosotros hemos visto, por un lado, por ejemplo, para los que están egresando, de que los puestos de trabajo se están dando, de hecho, no hay semana en que yo no reporte algún empleo para tal proyecto o cual proyecto. Eso ha ido en progresión, ¿sí? Eso ha ido en progresión. Ahora, evidentemente, como en toda industria, esto tiene un tiempo de maduración y de crecimiento. Si ustedes hubiesen vivido conmigo, la época de las vacas flacas no se hablaba de proyectos de animación, de ningún largometraje, ¿sí? El primer largometraje animado, que son dos, básicamente, es el de Piratas, de Eduardo, ¿sí? Y el otro es el telefilm animado que me tocó a mí hacer dirección de animación, que fue Al Encuentro con Jesús, ¿sí? Y ahora tú ves que hay 15 proyectos por lo menos, entre series de animación, entre largometrajes. Y para no contar los cortometrajes, porque de verdad ya les perdí la cuenta cuando pasó un poco del proyecto 7, ¿no? ¿Sí? Entonces, de hecho, la producción se ha ido intensificando. Y ahora, por otro lado, ya no hay esa barrera, de límites entre un país y otro país, ¿sí? O sea, tú puedes ser de Perú y trabajar en Chile, en Argentina, en Bolivia y viceversa, ¿sí? Ahora, con el asunto del coronavirus, imagínate, pues, ¿no? Y trabajo presencial no hay, ¿sí? De hecho, sí, dime. No, cuando la pregunta decía si la animación o el futuro de la animación en Perú, creo que algo bonito de esta industria es que es la industria de la animación en sí, porque estamos interconectados en coproducciones, ¿no? Entonces, ya hoy en día funciona mucho ya pensar en eso de lo que vos hablabas justamente ahora que estabas comentando, ¿no? De que cuando uno se prepara, yo también a los estudiantes en la universidad les digo eso, ¿no? Prepárense para una industria internacional, ¿no? No solamente miren a su alrededor qué producciones se hacen, sino también ustedes van a formar parte de una industria afuera y algo que suele pasar cuando ya llegas a un nivel es que terminas como viajando para diferentes países, dependiendo de la película, o terminas trabajando desde un lugar físico, digamos, de tu propia oficina, para diferentes países directamente, ¿no? Entonces, está excelente lo que decís, está buenísima la pregunta también, porque creo que es un futuro de la animación en sí misma, no tanto de lo regional, ¿no? Perfecto, sí, coincido totalmente. Hay que prepararse para pensar realmente en una patria grande, ¿sí? Tu espacio, tu límite, ya se amplió totalmente, ¿no? Y hay que verlo así. Es una manera muy inteligente de decirlo, Jorge. ¿Sí? Genial.
Bien. Otra pregunta. Javier, sí, tenés otra pregunta. Profesor, ¿y cómo se puede hacer un metraje al ritmo de un tema musical? Nada, hay que buscar el compás, ¿no? Ahí, para eso está, bueno, nosotros, ya, cuando hacíamos el cronometraje esto, que lo llamamos marcación de sonido, básicamente teníamos una película. Me hubiese gustado tenerla aquí, de hecho tengo por ahí, pero no voy a desaparecerme un rato porque no tengo seguro que no la tengo, ¿ya? Pero, nosotros usábamos películas de 35 milímetros, ¿ya? Y esas películas de 35 milímetros, ya ven, yo soy demasiado inquieto, ya estoy buscando, ya. Ya estoy buscando, a ver, denme un segundo. Ya lo vi. Sí. Es algo que yo suelo cargar en mi billetera, porque de verdad es la mejor manera, digamos, de conservarlo cerca a mí y utilizarlo cuando estoy en clase y ese tipo de cosas. Así que siempre ando cargando en la billetera esto. Una película de 35 milímetros. ¿Sí? ¿Correcto? Eso es una película de 35 milímetros, chicos. Tiene los fotogramas, por eso a los frames viene de marco, porque justamente es un marco fotográfico, ¿correcto? Cada fotograma está acompañado de agujeros de arrastre, que son 4 por cada lado. Y entre fotograma y fotograma, ustedes verán que hay una línea negra. Y al costado del fotograma hay una línea negra más gruesa que en un lado y otro. En esa línea gruesa iba el sonido óptico, ¿correcto? Los frames o las partes negras coinciden con la apertura y cerrada del obturador de la cámara y que hace las veces de pestañeo y que te separa una imagen de otra y lo que evita que nosotros, en vez de ver un borrón de colores, veamos una película frame por frame o podamos distinguir. Bueno, igual que esta película de 35, había una de color marrón con la que se grababa el sonido. O sea, nosotros teníamos unas grabadoras enormes donde grabábamos el sonido con una película, todo esto era marrón, ¿ya? Y en la moviola, necesitamos imágenes moviola de cine. En la moviola nosotros pasábamos manualmente, ¿ya? Por el lector de sonido, una y otra vez la película hasta encontrar el punto de origen del sonido. ¿Sí? En este caso, si es la música, primero anotamos un bit. El bit es el sonido de advertencia de que empieza un conteo. Puede ser de 8 o 12 frames antes de que empiece a sonar el primer sonido real donde uno debe ajustar la marca para el cine. Bueno, al menos eso hacíamos en cine, ¿no? Y luego marcábamos con un lápiz de cera, que el lápiz de cera tiene la particularidad de poder pintar encima de la película de cine y marcábamos el inicio y el final. Por ejemplo, del compás, buscábamos el compás y lo marcábamos. Entonces, ahí está la tituladora, ¿no? La tituladora simula, es como una cámara de cine despanzurrada, por decirlo así, ¿sí? Abierta, ¿sí? Se le ven los interiores. Y tiene lector, y tiene unos monitores pequeños por donde tú vas viendo la proyección. La puedes usar de manera manual, ¿sí? O sea, con la mano, con una manivela, o tenían a veces motores, ¿no? Tú ponías play y corrías, ¿no? En el caso de la marcación de sonido, evidentemente era eso, pasas, marcas, y así constantemente se marca. Eso luego es llevado al bar sheet o X sheet, o sea, la hoja esta de divisiones donde tú marcas cuántos frames dura cada sonido, ¿sí? Eso usualmente lo hace el director y lo tiene que leer el que hace cámaras, el que hace layouts, el que hace storyboard, porque ellos, en el caso del storyboard, haces el slug, o sea, el desglose, ¿no? En el caso del cameraman, también van indicaciones técnicas, ¿no? Y en el caso de los animadores, te dice, pues, dónde hay que colocar el key. A veces la gente hace toda una transcripción taquigráfica,
La taquigrafía, queridos amigos, ¿ya? Era el arte de escribir con señales, con rayas, con líneas, palabras simplificadas, ¿sí? Ya no se usa, pero digamos que en el Barchit tiene una especie de taquigrafía. Es decir, un código que se entiende dentro de la productora, o que se entiende dentro de los animadores, o que se entiende dentro de la producción de animación en general, ¿sí? Y cada Barchit o cada empresa tiene su propio método. En algunos casos, como pueden ver en el ejemplo, incluso alguna gente le adiciona dibujos para que esté más claro. Otras solamente colocan los keys, ¿sí? Otras veces solamente colocan los keys. Y una cosa que también uno se debe acostumbrar es que estas hojas son hojas de producción, son hojas de trabajo. Mientras más información tengan, va a ayudar a que la producción salga bien. Mientras menos información haya, ¿sí? Va a impedir, o la gente va a interpretar o va a decir, bueno, y acá de repente sí le puedo meter un breakdown, yo sé que no está ahí puesto, pero quizás le pueda dar, y entonces allí empiezan los problemas. ¿Quién hace esto? Alguien que sepa de dirección. Si tú como director no sabes llenar un bar sheet, está sonado, ¿sí? Si tú como animador no sabes leer un bar sheet, te falta un poco más de educación, ¿sí? Porque todavía hay gente que lo sigue empleando. Ahora, no se preocupen, ustedes usualmente siempre hacen bar sheet, sino que no se han dado cuenta. Si ustedes ven la línea del tiempo, el timeline, en Toon Harmony, en Paint, en Flash y un montón de estos, es el bar sheet. Ahí está. ¿Sí? ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa con los directores? Es que estos tienen la capacidad de prever ya el timing. O sea, el director debe estar totalmente capacitado para tener en su cabeza cómo va a funcionar colocar un key a esta distancia y a esta otra, y dónde debería estar más o menos el acento, o dónde debería estar el breakdown, o dónde debería de acelerarse o desacelerarse, que para eso es director. Porque tú no solamente plasmas digamos, la dirección de manera artística con el color, con la narrativa. No, tú eres director para solucionar cómo va a funcionar la animación y cómo la animación y el estilo de la animación y la velocidad que se emplee va a plasmar mucho mejor esa historia, ¿no? Por eso, no es que el director sea un superhombre, sino que el director, que tiene el cargo de director, se compromete a guiar a la gente, ¿sí? Tienes que estar con tus tablas de la ley ahí, caminar en medio del mar, ¿no? Sí, decirle, chicos, por acá es, ¿correcto? Sí. Y damos las aguas. Sí. Una pregunta, Javier. Algo que me apena y me da coraje es como producciones ambiciosas y prometedoras como Nuna están en un limbo. ¿Eso denotaría cómo funciona la industria en nuestro país? Ya. Nuna está en un periodo de preproducción, ¿correcto? Los periodos de preproducción pueden durar, como decía, 6 meses, 1 año, 2, 6, ¿sí? Muchos proyectos se mueven de manera distinta a ese respecto. Si tuvieras, por ejemplo, o tuvieras información un poco más de pronto de cómo se producen, a ver, me parece que Monster Inc. y Buscando Nemo tuvieron que esperar 14 años para poder llegar a los avances tecnológicos que la gente de Pixar había planeado o planificado para que esto funcionara. Entonces, que Nuna tenga 1 año, 2 años, 3 años, es parte de la producción, ¿sí? No hay que alarmarse por eso, ¿sí? Hasta que, salvo que diga, no, se cancela el proyecto. Yo no he escuchado eso, y así que el proyecto continúa, ¿no? Es un proyecto increíble, fantástico, ¿sí? Yo estuve asociado al proyecto en la primera etapa, ¿sí? Y apenas lo vi, dije, es hermoso, ¿no?
es hermoso, pero evidentemente como Nuna, hay 2, 3 proyectos a los que, 4, a los que yo estoy asociado. Y chicos, no se mueven a la velocidad que tú quisieras, ¿no? Porque las cosas, cuando se hacen largometraje, van en una secuencia y en una gestión de proyectos totalmente distinta a serie, televisión, que tienen más posibilidades de arrancar un poco más rápido, al menos los pilotos, ¿sí? O de encontrar auspicios y sponsors más rápidos, ¿sí? Y en cuanto a los cortometrajes, realmente los cortometrajes, amo a la gente que hace cortometrajes, porque la gente que hace cortometrajes pone alma, corazón y vida. Y a veces solamente tiene la función de llegar a festivales. Pero si la gente no hiciera cortometrajes, no podría avanzar o experimentar y crecer hacia el largo o hacia la serie de televisión. Así que hagan muchos cortometrajes. La industria, la única manera de que se mueva es que todo el mundo produzcan, animen, hagan, ¿sí? O sea, se trata de hacer eso, de producir, ¿sí? No se hace industria hablando, conversando, ¿sí? No se consiguen sponsors solamente dando likes. Bueno, en el caso de TikTok sí, pero bueno, en fin, ese es otro tema, pero no es el de hoy. Pero, digamos, tiene otros derroteros y nosotros tenemos que aprender también eso, ¿sí? Yo, por ejemplo, he tratado en mi vida de rodearme de gente importante, interesante. Yo tengo un socio que es César Santibáñez, ustedes lo conocen, ya ha estado por aquí en Laboratorio Animado, es un gran guionista y es una gran persona. Y entonces, yo, por ejemplo, entrego esas cosas de producción usualmente a él, ¿sí? Y yo trato de centrarme un poco más en la parte de dirección de animación y en lo posible de dirección de producción, ¿no? Pero yo, por ejemplo, confío en esas ciertas labores. No es que las desconozca y no, de hecho, nos sentamos y conversamos y todo eso, pero uno también tiene que aprender a trabajar con los mejores. Es algo que Disney lo mostró claramente cómo era, ¿sí? Disney no era el mejor animador y tampoco, digamos, a estas alturas hubiese conseguido haciendo dibujos, ¿sí? Pero sin embargo supo rodearse de lo mejor que pudo y supo dar por el lado de esa gente y hacer que las cosas crecieran, ¿sí? También Disney es un gran ejemplo, no porque en este momento sean el gran emporio casi macroindustrial, Illuminati reptiliano que es ahora, sino porque Disney, antes de que le funcionara el ratón Mickey, ¿sí? Fracasó 5 veces, ¿sí? Llevó a la quiebra sus talleres 5 veces, ¿sí? Alguien que no es animador hubiese renunciado, ¿sí? Entonces, digo, eso es lo que yo deseo para la industria, deseo para ustedes, ¿no? Entonces, la animación es un mercado joven actualmente para nosotros. El otro lado de América, que no es el nuestro, que está al norte, ¿sí? Tiene ya 100 años de historia en esto. Cuando nosotros decidamos realmente a poner el pie fuerte y decir, bueno, señores, genial, ya aprendimos un poco la técnica, ahora reventemos esto, ¿no? Contemos nuestras propias historias, contemos nuestras propias narrativas, exploremos nuestros propios gráficos, ¿sí? A mí me encanta, pero me aloca, ¿no? De que tanta gente solamente ahora haya pasado del mercado de gráfico americano al mercado asiático, ¿sí? Y entonces tú ves a nuestros moches, a un pueblo que está en la parte norte del Perú, ¿sí? Con una riqueza infinita, ¿sí? De gráficos en cerámicos, en alfarería, en murales, totalmente alucinante. Cuando Moche se descubrió, que fue una cuestión muy accidental, porque en el año 53 hicieron una redada y cayeron
a unos tipos que se estaban llevando muchos guacos y vestigios de oro, lapislázuli y otras, entre ellos el famoso tumi de oro, ¿sí? Y los detuvieron y sacaron un cargamento muy importante. Y cuando los arqueólogos y la gente se acercó a ver, pues pensaron primero que que eran chimús, ¿no? Y luego, estudiando un poco más, se dieron cuenta que era totalmente un pueblo nuevo. Bueno, busquen Moche, es absolutamente increíble. Actualmente hay en producción precisamente un largometraje llamado Mochica, ¿sí? De Polirama, ¿correcto? Que se está preproduciendo, pronto entrará a producción, espero, si no este año, el próximo año, ¿correcto? Ya están cerrando personajes y todo. Es de los hermanos Esparza, que también son conocidos por aquí, y junto con María Esperanza Barbosa, ¿correcto? Y que va a ser un película, ¿no? Que es entre las otras cosas más. Yo no puedo hablar mucho porque hay algunas cosas, ustedes saben, hay confidencialidad, ¿no? Pero sí, yo auguro que vamos a ver cosas muy interesantes. Lo importante, chicos, es que no se ha detenido. La pandemia no nos paró, porque ya estábamos preparados para esto, ¿sí? ¿Correcto? O sea, como nosotros usualmente preparamos sentados aquí, ¿sí? En la silla, trabajando, sin salir y toda la cosa, para nosotros la pandemia es, ¿sí? Solamente hay que cuidarse, evidentemente, porque tampoco es que estemos inmunes, pero, y entonces se ha seguido produciendo. Es evidente que una de las cosas, no quiero ser mala gente, ¿no? Pero es evidente que una de las cosas que más se va a consumir actualmente con todos estos encierros es entretenimiento, ¿sí? No por gusto, Netflix está invirtiendo bastante dinero en producciones independientes, que no las hay, que las debería haber más en Occidente para otro tipo de gente adulta, porque la gente que creció viendo de niños dibujos animados quiere ver ahora cosas que vayan un poco más con su pensamiento. Y entonces es un buen nicho de la animación adulta. Las series de televisión, se ven mucho las series de televisión, es una gran medida, una gran entrada para producir, ¿sí? Los pitch de animación se han vuelto muy populares, ¿sí? Y la gente de Cartoon Network, de Nickelodeon y de otras empresas se han acercado a este sector de Latinoamérica porque han visto cosas interesantes, ¿sí? ¿Ustedes creen que los senadores se ven a través de canales? ¿Estoy leyendo una pregunta? Sí. ¿Sí? ¿Ustedes creen que las animaciones que se ven a través de canales de animación, Cartoon Network, Nickelodeon, Disney, han empeorado tanto en respecto a la narrativa como diseño? No, yo no siento que no. Que tienen un nicho, que el nicho a veces funciona. Este nicho es producir animación. Ellos deberían de estar votando normalmente media hora semanal para estrenarse en un día determinado a la semana. Antes era la típica los sábados de la mañana. Tratándose de canales de streaming, ya eso se perdió un poco. Pero evidentemente cuando tienes una producción continua y produces como una industria, evidentemente una de las cosas que tú debes de prever es que tu diseño sea fácil adaptable. Y cuando la producción o los tiempos de entrega te superan, tú tienes que traer o contratar estudios más pequeños que puedan hacer lo mismo que tú y por lo tanto, pues los diseños pues funcionan. Ahora, es cierto que los estilos, las producciones se dan por épocas. Eso es parte normal. O sea, hay un momento que los dientes así gustan a todo el mundo, como en Steven Universe, Starburst, La Fuerza del Mar, que le llaman el estilo CalArts, ¿no? O sea, funcionan y por una época van a estar bien, ¿sí? Pero por otra época de pronto va a salir algo totalmente distinto. Yo estoy viendo llegar a las cosas puntiagudas. Mucha gente puntiaguda y con cachitos y con colas y seres zoomorfos han comenzado a llegar con colores saturados y con poca profundidad de campo, que eso es lo que estamos viviendo últimamente, ¿no? Yo, de verdad, miro de todo porque me interesa, ¿sí? Me interesa saber cómo va la industria porque no hay que perder la perspectiva en ningún momento de lo que es tu entorno.
Y como bien decía Jorge, ya tú no puedes hablar pues de Perú, tienes que hablar de la patria grande de todos, ¿sí? Sí, sí, ya estamos. Esta pregunta ahí es una última pregunta. ¿Con qué otros estudios se complementaría para pasar especialista de animación digital? Ya que el título que se obtiene en la TLS es técnico. Sí, una última, ¿con qué otros estudios se complementan para ser especialista en animación digital? Especialista en animación digital. Ya. Actualmente tú puedes optar por otros, Toulouse tiene el plan de hacerlo a 4 años y de repente introducir esto del titulado y dirección y todo eso, pero está ahí. Yo siento que ahorita, por ejemplo, te vas ¿cómo se llama? Pablo, Campus, ayúdame con eso. Image Campus. Image Campus. Image Campus. Sí, ellos tienen el curso y tú puedes tomarlo desde acá, no tienes que viajar allá, ¿sí? Lo tomas en línea y con eso te especializas. ¿Quieres hacer guión? En Argentina también están trabajando mucho en guión. He visto también cursos de dirección de cine, de animación en Chile. Entonces, si uno quiere especializarse, pues debe hacer eso, ¿no? Buscar complementar esto, ¿sí? Es lo que hace todo el mundo. Uno debería andar siempre con esa sed de aprender, ¿sí? De aspirar, de llegar a más, de mejorar, ¿sí? Sin tener miedo a equivocarse, sobre todo, ¿sí? Y a seguirle dando. Genial. Muchas gracias por sus preguntas. Gracias a todos los que estén ahí. Hola, Dieguito. Sí. Hay un montón de gente que está saludando. Sí, sí, sí. Hola. Hermoso como te quiere. Gracias. Sí. John Sanga pregunta sí. ¿Qué opina que en Perú las últimas producciones sean a partir de leyendas o temas muy locales? ¿Qué influencia tendrá en el mercado al distribuir? Ya. Por ejemplo, claro, está el proyecto ese de Nazca también, ¿no? Claro. Ya. Nosotros, el mercado del largometraje, por ejemplo, va a tener que tomar ciertas precauciones porque ya no vas a poder estrenar en salas. Evidentemente este año no, ¿sí? Entonces, evidentemente que Amazon o Disney Prime o el mismo Netflix van a ser lugares a donde uno va a tener que voltear a ver para ver cómo funciona eso. Y yo, de verdad, aún no tengo el pleno conocimiento para decir, sí, hay que ir por ahí, ¿no? Que tengan colores locales, me parece importante. Nosotros tenemos una riqueza, todos nosotros, no me refiero solamente al Perú, ¿sí? Me refiero a Argentina, todos los que son los países hispanos. Tenemos una riqueza que debemos compartir, ¿sí? Y los países que son nuestros vecinos, limítrofes, deberían de ser realmente una hermandad y los van a recibir con mucho cariño. No van a ver localía, ¿sí? Sino cultura, ¿sí? Hay culturas tan hermosas, hay tantas cosas bellas en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Venezuela, ¿sí? Uruguay, Colombia, que sería una lástima que solamente los locales la disfruten y no los de fuera. No me parece una mala tendencia, me parece una buena tendencia. Nos han tenido con cowboys por años, 100 años de cowboys. Ahora, no sé si quieren tener 100 años de ninjas, ¿no? ¿Correcto? Entonces, es hora, ¿no? Ya nos toca. Entonces, no lo deberíamos de ver como un defecto, al contrario, como nuestra riqueza, ¿sí? Lo que pasa, y discúlpenme el contenido del comentario, es que nosotros hemos sufrido un proceso de colonización,
durante tanto tiempo que políticamente nos desprendimos de ella y peleamos las guerras de independencia y sacamos a los colonialistas. Pero en nuestro cerebro aún sigue funcionando. Y entonces la gente dice, ah, blanco, bueno, mestizo, malo, ¿no? Foráneo, bueno, interno, malo, ¿sí? Es lo caso. De repente, imagínense cómo será que si hay gente que nos está escuchando de otro lado, va a tomar con credibilidad totalmente lo que yo les estoy diciendo. Pero sin embargo, de repente mis coetáneos, mis compatriotas van a decir, no, pero lo dice otro peruano más, o sea, ¿qué valor puede tener? ¿Sí? O sea, tendría que importarme ser extranjero, apellidarme Smith, para que lo que digo sea válido, y entonces esa respuesta te lo da este colonialismo. Hay que romper eso. Hasta la manera como nos enseña está metida con el colonialismo diciendo, bueno, es malo. Entonces, claro, tú ves un rico, digamos, aríbalo, ilustrado con figuras geométricas, y tú no lo entiendes, solamente ves un adorno, ¿sí? Cuando se supone que deberías de comprenderlo, porque no lo comprendes, porque te han dicho que es malo y que no es interesante. En cambio, todos aquí pueden reconocer cuántas renglones hay en la bandera estadounidense y hasta silbar el himno de Estados Unidos. Y de repente no saberse las estrofas completas de su himno. Entonces, así estamos, señores. Y eso hay que romperlo. Entonces, no es malo. Al contrario, cambia tu pensamiento. Es bueno de que haya temáticas locales. ¿Sí? Y que otros países construyan esas temáticas. ¿Sí? Sí, ahí para complementar, creo que es muy importante también rescatar la identidad cultural, ¿no? Que el contar nuestras propias historias también son contextos propios, porque lo que vos decías del cowboy, como que ya está tan en la cultura, esa colonización cultural, que hasta a veces los niños hablan español neutro, ¿viste? Y vos decís, como que van cambiando de tanto observar eso, ¿no? Y el hecho de tener historias propias, comenzar a difundir historias propias, pero no solamente tipo contar la historia que ya estaba o una leyenda y llevarla al cine. Creo que el dibujo animado tiene esa cosa de la fantasía, de poder capturar a través de una leyenda conocida, llevarla a un nivel más, ¿no? Que pueda ser universal. Creo que ese es a nivel pregunta, ¿no? Creo que ese es el labón que a veces pasa que la historia es regional y termina, como vos decías, hay que comenzar a pensar que esa historia se puede compartir en diferentes culturas y cómo universalizarla, pero como identidad cultural es súper importante. Sí, sí, yo coincido totalmente en lo que dicen, ¿no? A ver, dice en base, a ver, se le debería dar una personalidad propia del autor y no solo copiar. Claro, claro, tiene que haber una interpretación, ¿sí? Tiene que haber una visión, ¿sí? Uno tiene que crear, digamos, su propia epistemología gráfica, o sea, la manera como quieres que la gente entienda tu historia. Entonces, claro, hablarás de moche, chimú, chavín, lo que tú quieras, tiahuanaco, ¿sí? Por si acaso, ni se sientan, porque el imperio incaico pues, se extendió por todas las partes de Latinoamérica, o sea que cuando hablo de incas hablamos de todos acá, ¿sí? Sí, totalmente. Hablamos de todos. Eso no es patrimonio exclusivo del Perú, ¿no? ¿Cierto? Entonces, digo, debe haber visiones propias, tiene que haber voces propias, porque si todo sería monótono, ¿sí? Podemos cambiar el diseño, tenemos libertad, en cierto modo, de expresarlo, de contarlo, de maneras distintas, ¿sí? De reinterpretarlo, ¿sí? O sea, hay una esperanza de que nosotros creemos con una visión distinta de crear esa patria grande de la cual han hablado desde las épocas libertadoras hasta ahora, ¿no? Cuando nosotros hacemos películas, ya sean en vivo o animadas, vamos creando identidad.
la gente se va reconociendo en ellas y va generando toda una sinergia, ¿sí? Que va haciendo crecer cada vez más. Nos quitaron la voz, nos quitaron la religión y nos impusieron otra. Nos quitaron la grafía y nos hicieron otra y nos impusieron otra. Nosotros tenemos que sobreponernos de eso y volver a reconstruir y a partir de esa reconstrucción comenzar a crear, ¿sí? Lo propio, lo nuestro y entrar a competir sin temor, sin vergüenza y directamente con quien sea, ¿sí? Bien, acá preguntaba Diego, que tiene unas cuantas preguntas también, pero con esto de el tema del semillero, ¿no? Que vos hablás un poco en cuanto a la creación, viste, de talentos y que haya ese flujo de trabajo. ¿Vos cómo lo ves en el Perú o en la región? Si lo ves que eso está creciendo, si ves que puede ser esto de conseguir más talentos, de darle lugar a más talentos. Un poco el objetivo de este proyecto es esto, ¿no? Como conocernos entre todos dentro de Latinoamérica y poder ver que hay un montón de gente que está separada, pero hoy por hoy se puede juntar y hacer un montón de cosas. Esa pregunta de Diego. Sí, es cierto. Como digo, serán 5 o 7 años que la región ha comenzado a trabajar bastante fuerte, ¿sí? Y esa gente a atraer a nuevos talentos, a más gente, a interesarse por el medio de la animación, ¿sí? Pero si a mí me preguntan, así sinceramente, yo digo, falta gente, ¿sí? Una película de largometraje debería de emplear, pues, mínimo unas 80 personas, ¿sí? Para poder producirlas durante 2 años y medio, pero gente que esté totalmente entrenada. Tenemos 80 personas y podemos acumular 80 personas juntas en un lugar para producir continuamente a uno, ¿sí? Falta mucho más gente. Falta más gente que produzca guiones para storyboard. Perdón, guiones para historia, guiones para animación, ¿sí? Falta más gente que se especialicen solamente en dirección musical, dirección de animación, ¿sí? O sea, pero démosle tiempo al tiempo. Ahora, por suerte, los tiempos se han acelerado. Yo recuerdo que decía, sí, van a ver que de aquí 5 años. Bueno, han pasado esos 5 años y puedo decir que mucho más rápido de lo que pensamos, esto va a reventar, ¿no? Por supuesto, siempre hay un latente, yo no me quiero olvidar, que tenemos este problema mundial, ¿no? Pero que de hecho, no, como a todas las industrias, va a producir en cierto modo un bajón o un adormecimiento, mucha gente va a tener cierto temor, ¿sí? Pero habrá que esperar pues que las vacunas tanto de Rusia como la de Oxford y de otros lados pues funcionen, ¿no? Funcionen porque ese virus se está llevando pues a mucha buena gente y como se da mucha gente adulta estamos perdiendo muchas historias, muy ricas historias, ¿sí? Entonces nada, yo con ese, digamos, advertencia, pues digo, cuídense, ¿no? Cuiden a las personas adultas, cuiden a todos esos que tienen que entregar más cosas, ¿no? ¿Sí? Sí. Chicos, ¿cómo? Sí, No. mira. ¿Cómo? Perdón, no se escuchó. Sí, digo, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien en el tiempo? Vamos perfecto. Yo creo que estamos entrando en la recta final. Iván, no sé si querés hacer algunas preguntas y eso, como para ir empezando a cerrar, así lo liberamos a Javier, que nos ha dado una clase maestra y espectacular. Bueno, que en realidad algo que creo que tiene que enterarse la gente que está viendo la transmisión hoy día y en lo poco que pudimos compartir con Javier cuando él estuvo por acá, por Bolivia, es que Javier tiene una particularidad y es lo apasionado, ¿no? En realidad, estar con Javier, hablar con Javier, es apasionarse cada vez con la animación. Es más, te cuento una anécdota, ¿no?
acá me molestaban porque me decían, es la primera vez que conocemos a alguien que habla más de animación que tú, me decían, ¿no? Porque realmente Javier es toda una biblioteca, realmente te transmite, ¿no? Y es algo que hoy día hablando un poco con lo que nos contaba Javier, voy a retomar una conversación privada que teníamos entre nosotros, ¿no? Cuando hablábamos le gozábamos a Pablo si se había clonado o había hecho mitosis, ¿no? Porque en realidad es una característica, creo, que nos une a quienes nos dedicamos a esto, ¿no? Que es la pasión, o sea, emplear 14, 18 horas al día para hacer animación no es nada raro, creo, ¿no? Y Javier es un ejemplo porque yo recuerdo que iba a recogerlo al hotel y Javier ya estaba trabajando como 2 o 3 horas antes de que yo llegue, ¿no? Entonces, eso creo que lo que los chicos que van a incursionar en esto o están incursionando en esto deberían rescatar de él, ¿no? La pasión, la entrega, las ganas, todo ello, ¿no? Entonces, realmente creo que lo hemos visto, ¿no? El momento en el que él nos cuenta, ¿no? Todas estas experiencias. ¿No? Bueno, Muchas gracias, Iván. Muchas gracias. Yo soy muy poco afecto a estas cosas porque me dan vergüenza, ¿sí? O sea, que me halagan y eso me deja como que mudo. Yo estoy más acostumbrado a más bien a hablar bien de los amigos y en este caso a Iván, a Pablo, que lo acabo de conocer hoy día, y a Jorge. Nada, yo digo que si no hay gente como ellos haciendo lo que están haciendo, la industria se va a demorar en crecer, ¿sí? O sea, lo que están haciendo con estos live y que vienen haciéndolo hace rato, ¿sí? Es difundir el virus, ¿no? Apasionar a la gente con la animación, a decirle, miren, estamos aquí, estamos vivos, estamos haciendo cosas, podemos proponer cosas, esto puede ser el camino, el derrotero por lo cual nosotros podemos caminar y reflotarnos como una industria ya no tan pequeña, sino algo un poco más legal, más grande, y entonces funciona. Sí, pero es en la entrega de cada uno de ustedes, ¿sí? De repente ustedes no hablan como yo, porque yo hablo demasiado, pero son los que están aquí, los que conectan, los que invitan, dicen, bueno, preocupemos de esto de acá. Hoy día han tenido el máximo esfuerzo de quedarse callados porque ya saben que yo hablo un montón. Sí, y entonces han sufrido ahí. No, sí, Javier, entonces, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Un gusto. Es un placer, Javier. Es un placer. ¿Me Sí, preguntas algo? nos vamos despidiendo. Sí, Jorge. Ahí va. No, yo también quería, agradecerte, Javier, es un gustazo. Nos quedamos callados más que todo porque es muy interesante todo lo que decís, así que es como para estar atentos, como una masterclass. Y algo como última preguntita, que es algo que siempre nos dicen y está bueno, que es también el objetivo de estos live, ¿no? Es, ¿qué recomendarías tú a los nuevos profesionales que, no los que van a querer estudiar, sino los que ya están saliendo de haber estudiado dibujos animados, o animación 3D, o animación 2D, o ilustración, ¿no? ¿Qué consejo les darías para poder incorporarse dentro de una industria profesional? Wow. Todo el mundo le preguntan eso, ¿no? Un consejo le pueden dar. El público está agarrado ahí mirando. Sí, es que no hay una fórmula, ¿sí? No hay una cosa de paso a decir eso de acá. Lo que a mí me funcionó, para decirlo así en términos personales, que puede ser no repetible con otras personas, porque lo que me gustaría es ser totalmente sincero. Lo que a mí funcionó es ser totalmente porfiado. ¿Sí? ¿Sí? Ser totalmente, eres un porfiado terrible. Las pasé mal, ¿sí? O sea, hubo momentos en que yo las pasé muy mal, ¿sí? Hubo alguien que quería casarse con un abogado y ¿sí? Entonces, mis padres, o sea, ¿qué? Pero, y yo, por fin, y la pasé mal. Pero yo estaba determinado
a conseguir mi objetivo. Yo creo que, por un lado, entonces, si tú estás convencido de que eso es lo tuyo, que eso es lo que quieres, nada te lo debe evitar. Así te equivoques, así pases hambre, así en un momento, yo lo he dicho, y por eso digo, quiero ser sincero, o sea, y en algún momento del trabajo, sobre todo cuando estaba produciendo comerciales y había que entregarlo para ayer, y decía, Dios, trágame tierra, ¿en qué momento se me ocurrió? Debería estar siendo abogado y tomando licorcito por ahí, o tomando un cafecito. Pero a final de cuentas, tomas aire, ¿sí? Y dices, yo quiero hacer esto. Y sigues, ¿sí? Entonces, determinación. Y esa determinación para esto te debe llevar también para reconocer que en algún punto, si esto no es lo que quieres hacer, también debes de saber retirarte con dignidad, ¿no? Hay otras carreras creativas, o sea, hay muchas carreras creativas, ¿sí? De verdad, así, de corazón, o sea, puedes hacer, qué sé yo, papiroflexia, macramé, ¿sí? Pintura digital, o sea, hay cosas que de repente sí te van a llenar. No tiene que ser necesariamente esto, pero si tú entras a animación, ¿sí? Si tú entras a animación, debes de saber que hay un gran trabajo, que hay grandes sacrificios, pero yo, en ese punto de mi vida, yo digo, he sido feliz, hago y he hecho lo que he querido hacer. Y alguna vez lo comenté en broma, pero yo creo, ya me las creo un poco más, que si yo tuviese que hablar con ese Javier de los 8 años, que dijo que se iba a casar con Hanna-Barbera, yo regresaría en el tiempo, le diría, oye, Javier, 2 noticias. 1, mala suerte, Hanna-Barbera son hombres. 2, sí vas a animar. ¿Sí? Y vas a tener tu casa, y vas a tener una familia, y vas a tener perrito, y vas a tener muchos amigos, y en mi caso voy a decir que muchos alumnos que yo quiero con todo mi corazón, ¿sí? Y que terminan siendo mis amigos, mis colegas, y mucha gente en la industria. Yo no entiendo que seas animador si eres mala gente. Acá no hay mala gente. O sea, la mala gente debe ser totalmente cortada y expulsada. La gente de animación que yo conozco es generosa, es bien intencionada, es trabajadora, es creativa, es también crédula, ¿sí? Porque siempre creen en el poder de su convencimiento y el poder que van a hacer. Y además, están preparados para cuando toque lo adverso, dar y seguir y seguir. Eso quería decirles. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Desde aquí, un fuerte abrazo, un gran corazón. ¿Sí? Gracias a todos. Contagiaste el virus. Ya ahí hay gente que va a ser porfiada. Perfecto. Bueno, buenas noches con todos. Todo tuyo. Javier, nuevamente, muchísimas gracias por compartirnos, por tu tiempo, por todo ello, por todas tus enseñanzas, ¿no? Realmente yo emocionado de volver a estar en contacto contigo. Ya han pasado como 12 años, ¿no? Desde que nos encontramos. Quiero agradecerles también a Pablo, a Jorge por haber permitido, ¿no? que Javier esté con nosotros. Y bueno, agradecerles a todos los que nos han visto hoy, ¿no? También, y aprovechando esto, la oportunidad para invitarles a la próxima sesión de Laboratorio Animado, donde vamos a hablar un poquito ya sobre lo que es la animación en videojuegos. Pablo, Jorge, sus palabras y para dar la despedida a Javier. Muchas gracias, Javier. Un placer total tenerte, hermoso escucharte, rememorar todas esas partes de la industria que a veces en el trayecto ese es hermoso que la hayas hecho y que nos cuentes y lo compartas. O sea, muchas gracias. Todo tuyo, Jorge. No, prácticamente eso también. Gracias, y gracias a todos que están detrás de las pantallas viendo, apoyándonos, porque gracias a eso también nosotros continuamos haciendo esto que nos apasiona, y prácticamente es compartir y conocer autores que a veces desconocemos, y hay pero muchos profesionales increíbles en Latinoamérica para seguir conociendo.
Así que muchísimas gracias, Javier, por tu tiempo. Bueno, gracias, nos vemos, Javier. Gracias, anímense. Chao a todos. Chao a todos.